Abelardo de la Espriella inicia su gobierno. ¿Quiénes han sido los presidentes más jóvenes en Colombia? Abelardo de la Espriella entró en la historia política del país al asumir la presidencia de Colombia con 48 años. Aunque no ocupa el primer lugar entre los mandatarios de menor edad, su llegada al cargo lo ubica dentro del grupo de presidentes que llegaron al poder antes de los 50 años, junto a nombres como Iván Duque, César Gaviria, Eustorgio Salgar y Alberto Lleras Camargo. Lea también vicepresidente Restrepo, confirma agenda con 10 países antes de la posesión de Abelardo de la Espriella. El hoy presidente nació el 31 de julio de 1978 y llegó a la Casa de Nariño tras las elecciones de 2026. Es abogado penalista de la Universidad Sergio Arboleda, con especializaciones en Derecho Penal de la Universidad Externado y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. En 2002 fundó la firma de la Espriella Lawyers Enterprise, además de desarrollar proyectos empresariales en otros sectores. ¿Qué lugar ocupa Abelardo de la Espriella entre los presidentes más jóvenes de Colombia? Con 48 años, Abelardo de la Espriella supera en edad a los 5 mandatarios más jóvenes registrados en la historia del país, pero se mantiene dentro del grupo de presidentes que asumieron el cargo antes de cumplir los 50 años. El mandatario más joven fue Liborio Mejía, quien llegó a la presidencia de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1816, cuando tenía 24 años. Ese mismo año fue ejecutado por las tropas realistas durante la Guerra de Independencia. En segundo lugar, aparece Francisco de Paula Santander, quien asumió funciones del Poder Ejecutivo en 1819 a los 27 años, después de la Batalla de Boyacá. Más adelante, ejerció la jefatura efectiva de la Gran Colombia durante las ausencias de Simón Bolívar. También figura Clímaco Calderón, quien llegó a la presidencia de manera interina en 1882, a los 30 años, tras el fallecimiento del entonces presidente Francisco Javier Zaldúa. Su administración se extendió durante 5 días. La lista continúa con Simón Bolívar, proclamado presidente de la República de Colombia, Gran Colombia, en 1819, cuando tenía 36 años, y con José María Obando, quien asumió el mando provisional de la República de la Nueva Granada, en 1831, también a los 36 años. Lea también posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. ¿Qué pasará con los congresistas del Pacto Histórico que no asistirán? ¿Quiénes fueron los presidentes constitucionales más jóvenes de Colombia? Dentro de la historia constitucional del país, también aparecen mandatarios que llegaron al cargo con menos de 50 años. Eustorgio Salgar asumió la presidencia de los Estados Unidos de Colombia en 1870, cuando tenía 38 años, después de ganar las elecciones. Es considerado el presidente constitucional electo por voto más joven en la historia nacional. Le sigue Alberto Lleras Camargo, quien llegó al cargo en 1945 con 39 años, tras la renuncia del presidente Alfonso López Pumarejo. Años después, regresó a la presidencia como el primer mandatario del Frente Nacional. En la historia reciente aparece Iván Duque Márquez, quien asumió la presidencia el 7 de agosto de 2018, con 42 años, luego de ganar las elecciones presidenciales. Se convirtió en el mandatario elegido por voto popular directo de menor edad en la historia contemporánea de Colombia. Otro de los presidentes que integran este grupo es César Gaviria Trujillo, quien llegó al cargo en 1990 con 43 años. Durante su gobierno fue promulgada la Constitución de 1991. La relación también incluye a Enrique Olaya Herrera, elegido con 48 años y posesionado con 49 años en 1930, dando inicio al período conocido como la República Liberal. Lea también Tribunal niega medida que buscaba suspender posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali. Preguntas frecuentes sobre presidentes de Colombia.
¿Quién es el presidente más joven en la historia de Colombia? El presidente más joven en la historia de Colombia fue Liborio Mejía, quien asumió el mando de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1816, cuando tenía 24 años. Le siguen Francisco de Paula Santander, con 27 años, y Clímaco Calderón, quien ejerció la presidencia interinamente a los 30 años. ¿Con cuántos años asume Abelardo de la Espriella la presidencia? Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia con 48 años. Con esa edad, queda entre los mandatarios que llegaron al cargo antes de los 50 años. ¿Qué mandatarios asumieron la presidencia antes de los 40 años? Entre los mandatarios que llegaron a la presidencia antes de los 40 años están Liborio Mejía, 24 años, Francisco de Paula Santander, 27, Clímaco Calderón, 30, Simón Bolívar, 36, José María Obando, 36, Eustorgio Salgar, 38, y Alberto Lleras Camargo, 39.